En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del libro de los Números, capítulo 11. En aquellos días los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, y puerros y cebollas y ajos? Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el almirez, lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo, familia por familia, lloraba, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? ¿De dónde sacaré pan para repartir a todo el pueblo? Vienen a mí llorando: danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor, y no tendré que pasar tales penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 11 del libro de los Números nos está mostrando varios elementos importantes en la vida del pueblo de Israel, que tienen que ver con Moisés, su líder, que tienen que ver con la situación del pueblo y que tienen que ver con Dios que los acompaña y que los ha liberado. Enunciemos tres situaciones especiales. Primero, viene una queja o un reclamo de parte del pueblo. Segundo, viene una oración angustiada de parte de Moisés. Y tercero, viene la respuesta de parte de Dios. El primer elemento, la queja o reclamo, lo encontramos en ese capítulo 11 del libro de los Números. El pueblo se está quejando porque entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase, dice la palabra de Dios, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar diciendo y reclamando: ¿quién pudiera comer carne? ¿Quién nos diera carne? ¿De dónde sacamos carne para comer? Y empiezan a recordar con nostalgia lo que comían en Egipto. No están asumiendo el riesgo de la libertad, están añorando solamente como si todo tuviera valor según el estómago, según la capacidad de comida que cada uno tiene. Y este reclamo del pueblo de Israel, este llanto pidiendo la comida de carne, lleva en el fondo una desconfianza. Desconfían de Moisés, desconfían del mismo Dios. Se les ha olvidado todas las maravillas y todos los milagros que Dios ha realizado con ellos. Eso nos puede pasar a nosotros en muchos momentos. Nos quejamos y reclamamos, pero no agradecemos. Se nos olvida agradecer todo lo que Dios ha realizado con cada uno de nosotros. Y entonces viene la oración angustiada de parte de Moisés, y ese es el segundo punto. Moisés se va ante el Señor y le expresa: no soy capaz de llevar la carga de este pueblo, no soy capaz de soportarlos. Tú me has puesto una carga a llevar este pueblo como la nodriza lleva al recién nacido hasta la tierra prometida, pero yo no soy capaz de llevarlo. Esto supera mis fuerzas, dice Moisés, en una oración sincera y angustiada en la presencia de Dios. Y llega a decirle: Señor, si me vas a tratar así, más bien quítame la vida y con eso me quita todos los problemas y todas las angustias que estoy viviendo. Esto lo puede pensar, lo puede orar un padre de familia, lo puede orar un empresario, lo puede sentir un gobernante, cuando siente que las fuerzas son pocas y que la carga de responsabilidad es superior a las fuerzas que tiene. Luego viene la respuesta de parte de Dios. Dios manda no solamente el maná para que ellos coman y que en un momento sintieron que les daba náusea, sino que les manda también codornices, y esto lo podemos encontrar al final del capítulo 11 que estamos leyendo. Dios manda
una bandada de codornices que llegan al campamento y todos pueden recoger. Incluso algunos llegan a recoger 10 cargas. Pero allí sucedió algo también. Con la carne aún entre los dientes, sin masticar, la ira del Señor hirvió contra ellos y los hirió con una grave mortandad. El lugar se llamó Kibrot, porque allí enterraron a los glotones. Y más que el pecado de glotonería, es el pecado de insatisfacción, de querer medirlo todo con el gusto estomacal, de darle más importancia al estómago que a la libertad. Y entonces inmediatamente pensamos en las palabras de Jesús allá mientras era tentado por el maligno. Le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto que la economía es muy importante, pero es más importante la persona, y es más importante la libertad, y es más importante la relación con Dios, que nos lleva a dignificarnos como verdaderos hijos, como verdadero pueblo de Dios. Salmo 80. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminara Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al verlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigámosle los pasos al Señor Jesús. Él va en barca a un lugar tranquilo y apartado. El Señor Jesús desembarca y ve el gentío, le da lástima, siente lástima del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor que tiene la comunidad, y los curó a todos los enfermos. Esa parte es un anuncio ya del reino. Este capítulo 14 nos está hablando del reino de Dios que el Señor Jesús anuncia, y lo anuncia no solamente con las palabras, lo anuncia también y sobre todo con los signos. Aquí va a curar a muchos enfermos y va a realizar el signo de la multiplicación de los panes. Estamos en el capítulo 14 de San Mateo, pero después en el capítulo 15 también vamos a encontrar la segunda multiplicación de los panes. Los expertos en Biblia dicen que la primera multiplicación se realizó en ambiente judío, en ambiente hebreo, es decir, en medio de los paisanos y conocidos del Señor, pero que después la segunda multiplicación de los panes, la que encontramos en el capítulo 15 de San Mateo, se va a realizar en ambiente pagano, para decir con esto que el reino de los cielos va a alcanzar a todos, a toda la humanidad. Él no hace exclusión, todos deben ser salvados, todos son creados por el mismo Padre. Se hace tarde y no hay alimento suficiente para los que lo están siguiendo. Ellos han estado escuchándolo. Solamente hay 5 panes y 2 peces, que están en manos de los discípulos. El Señor les dice: tráiganmelos. Cuando nosotros llevamos a las manos del Señor Jesús lo poquito que tenemos, un poco de conocimiento, y lo ponemos en las manos del Señor Jesús, este conocimiento se vuelve pan multiplicado y pan compartido con aquellos que no tienen conocimientos. Cuando nosotros tenemos un poquito de salud y la ponemos al servicio del Señor, se vuelve un pan multiplicado, una fuerza de salud para muchos que están de pronto más enfermos que nosotros. Cuando tenemos nosotros un poquito de tiempo, solo unos minutos,
pero los ponemos en manos del Señor, ese tiempo se vuelve multiplicado, alcanza para todos, alcanza para muchos. De igual manera, los bienes materiales, aunque sean poquitos, unos panes y unos peces, es poquito lo que tenemos materialmente, no tenemos riquezas, pero lo que tenemos lo ponemos en las manos del Señor a través de la oración, alcanza para todos en la casa, alcanza para los vecinos más necesitados, alcanza para compartir eso poquito que ganamos con el sudor de la frente, eso que ganamos en el trabajo de cada día dignamente, alcanza para ser compartido siempre y cuando lo pongamos en las manos de Jesús. Jesús toma en sus manos lo que nosotros le entregamos, como en la multiplicación de los panes, llevan los 5 panes y los 2 peces. Lo que nosotros le entregamos a Jesús, lo ponemos en sus manos, y Él realiza 4 acciones. Primero, lo toma en sus manos. Segunda acción que el Señor realiza, pronuncia la bendición con ese pan y con esos peces en las manos. Qué bueno cuando nosotros bendecimos los alimentos que el Señor nos da. Qué bueno cuando nosotros bendecimos aquello que otros nos comparten. Pronunció la bendición, luego partió los panes, que nos hace pensar en la Eucaristía, pan partido, Jesús que es pan y alimento para toda la humanidad, y se lo da a los discípulos, se lo da a la Iglesia, para que la Iglesia lo comparta con los demás. Qué bello signo de la presencia del reino, qué bello signo de la misericordia de Dios Padre a través de Jesucristo. Comieron todos y quedaron satisfechos. Comieron 5,000 personas, comieron también los niños, alcanza para todos. Que el Señor nos permita encontrar en este signo la presencia del reino, que nosotros le abramos el corazón al reino de Dios y de esa manera pondremos en las manos de Jesús lo poco que tenemos, los panes y los peces, y el Señor lo hace abundar, lo hace alcanzar para todos y sobre todo nos vuelve fraternos y nos vuelve solidarios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.